Octubre de 1963. Desde la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, un hombre despacha un regalo personal para un funcionario mexicano. No es dinero, aunque muchas veces también lo fue. Es munición. 1000 cartuchos calibre .23 para un rifle automático. El hombre que envía el regalo se llama Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México. El regalo no llega directamente a su destinatario. Pasa primero por las manos de Emilio Bolaños, sobrino de un funcionario que, en ese momento, ocupa la Secretaría de Gobernación y que en cuestión de meses se convertirá en el candidato a la presidencia de México. Ese funcionario se llama Gustavo Díaz Ordaz y en los archivos secretos de la CIA no tiene nombre, tiene un número, Litempo 2. Ese fue el nombre que le puso la CIA a una relación que, según su propia historia interna, describía como una relación productiva y efectiva entre la agencia y funcionarios selectos de primer nivel en México. Las letras LI de Lee eran el código con el que la CIA identificaba cualquier operación en territorio mexicano. Tempo era la palabra que Scott eligió para su proyecto personal. Entre 1956 y 1969, ese hombre reclutó a 12 agentes dentro de la cúpula del poder en México. Entre ellos, según los propios documentos desclasificados, hubo 2 presidentes de la República y 2 hombres que, años después, terminarían acusados de crímenes de guerra. Y esto no lo sabemos porque alguien lo filtró. Lo sabemos porque durante más de 50 años, el propio gobierno de Estados Unidos clasificó estos documentos como secretos y peleó activamente para que siguieran así. En los años 90, el Departamento de Estado presionó a la junta encargada de revisar los archivos del asesinato de Kennedy para que esta información no saliera a la luz. El argumento, según reconoció públicamente años después el juez que presidió esa junta, fue brutal, que revelarlo podía provocar la caída del gobierno del PRI, que en ese momento todavía estaba en el poder. La junta aceptó el argumento y el secreto solo empezó a ceder cuando una ley obligó, 25 años después, a que todo saliera a la luz, con la propia CIA resistiéndose hasta el final. Vas a conocer los nombres de los 4 presidentes de este video, pero si te quedas solo con los nombres, te vas a perder lo más importante. Este video no es solo para que te indignes, es para que aprendas a detectar un patrón que se repite cada vez que un político mexicano jura, con la mano en el pecho, que va a defender la soberanía nacional frente a Estados Unidos. Cuando termines de ver esto, vas a poder aplicar esa misma lectura a cualquier discurso que escuches de aquí en adelante. No importa el partido, ni importa el sexenio, no importa en qué momento lo veas. Y para entender cómo empezó todo, hay que ir 5 años antes de esa caja de municiones, porque Díaz Ordaz ni siquiera fue el primero. Y lo más incómodo de esta historia no es que alguien lo haya reclutado, es que, en el principio, nadie tuvo que reclutar a nadie. 1958, Adolfo López Mateos toma posesión como presidente de México, y ese mismo año, según reconoce la propia CIA en un informe interno del 64, ocurre algo que rompe con la versión que la mayoría conoce de esta historia. No fue la agencia la que tocó la puerta del gobierno mexicano, fue al revés. La operación Lienboy, dice ese informe, surgió de un acercamiento 6 años atrás del propio presidente López Mateos. Fue el mandatario mexicano quien le propuso a Estados Unidos construir juntos una red para intervenir teléfonos en la capital. La CIA aceptó encantada. La operación quedó a cargo de personal del propio ejército mexicano y un oficial de la agencia la calificó en un reporte interno como una operación excelente, un productor excepcional de inteligencia. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿y a quién intervenían? A las embajadas de Cuba, la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Sí, pero también, y esto es lo que casi nadie cuenta, a un expresidente de México, Lázaro Cárdenas, al muralista David Alfaro Siqueiros y, según documentos adicionales, hasta a un presidente guatemalteco que vivió exiliado en territorio mexicano. El gobierno mexicano no solo dejó entrar al espía extranjero, lo puso a vigilar a sus propios disidentes. Y esto no era improvisado ni casual. Un documento de la CIA en 1965, la directriz de misión de la propia estación en México, es explícito sobre los objetivos de fondo: espiar las instalaciones diplomáticas de Cuba, la Unión Soviética y China, sí, pero también combatir lo que el propio documento llama actividades ultranacionalistas y antiestadounidenses dentro del territorio mexicano. Infiltrar grupos juveniles y reclutar estudiantes en escuelas clave del país y mantener contactos permanentes dentro de la oficina misma del presidente y de la Cancillería mexicana. Guarda este dato sobre los estudiantes, va a ser muy importante más adelante. López Mateos tuvo su propio número dentro de los archivos de la CIA, porque no lo llamaron Litempo, como a Díaz Ordaz. A él lo identificaron como Litensor. Y aquí aparece el nombre que tienes que memorizar para el resto de este video. Porque en 1958, el mismo año en que arranca todo esto, hay un joven oficial que ya lleva varios años ascendiendo dentro de la Dirección Federal de Seguridad, la policía de la política mexicana, y que en ese año se convierte en subdirector. Su nombre, Fernando Gutiérrez Barrios. 15
15 años antes, con apenas 16 años, ese mismo hombre se había inscrito en el heroico colegio militar, siguiendo los pasos de su padre, quien había peleado en la Revolución Mexicana. Años más tarde explicaría por qué lo hizo. Sentía, dijo, que entrar al ejército era la manera más noble de servir a su patria. Ese muchacho es, en 1958, quien ya dirige buena parte del aparato de vigilancia política de México. Y ese mismo nombre es el que la CIA también va a reclutar, y al que le va a poner otro número, como si de cosas se trataran. Litempo 4. Pero a diferencia de los 4 presidentes de este video, a él no lo vas a ver caer nunca. Ni en este sexenio, ni en el que sigue, ni en el que sigue después de ese. Guárdalo. Vamos a ver a él muchas veces. Volvamos al espía de las 1000 balas, porque Winston Scott no era un burócrata gris de la embajada. Era, según lo reconstruyó años después el reporte que finalmente accedió a los documentos desclasificados, un hombre de 59 años, encantador y con mano dura, que había llegado hasta ahí por un camino insólito. Tenía un doctorado en matemáticas de la Universidad de Michigan, dio clases 6 años y lo reclutó el FBI después de publicar un artículo académico sobre el uso de matrices en comunicaciones cifradas, es decir, espionaje. De ahí salió a espiar a la comunidad alemana en Pittsburgh durante la Segunda Guerra Mundial, después a Londres con la OSS, el antecesor de la CIA, donde tuvo un amigo cercano que con los años resultaría ser una de las traiciones más grandes en la historia del espionaje moderno, King Philby, el espía británico que en realidad trabaja para la Unión Soviética bajo las narices de sus propios colegas durante años. Quédate con ese detalle, porque el hombre que en México iba a construir toda una red basada en la confianza personal, había pasado los años más importantes de su carrera junto a alguien que le demostró, de la peor manera posible, que la lealtad se puede fingir durante décadas sin que nadie se dé cuenta. En 1956 llega a Ciudad de México como jefe de estación. Se convierte en México en la mano derecha del director de la CIA, Allen Dulles, y en diciembre de 1962 se casa con su tercera esposa. A la boda asisten 2 hombres que, oficialmente, pon mucha atención, son simples conocidos del cuerpo diplomático. Uno, y el más revelador, el presidente de México, Adolfo López Mateos, que además actúa como el padrino de la ceremonia. El otro, igual de revelador, Gustavo Díaz Ordaz, todavía secretario de Gobernación y siguiente presidente de México. Un padrino de boda, así describían hacia afuera la relación entre el jefe de espías de Estados Unidos en México y el hombre que gobernaba el país. ¿Por qué le importaba tanto a Scott mantener esa cercanía? Porque menos de un año después de esa boda, llegaría el episodio que pondría a prueba toda la red que habían construido y que la ligaría para siempre con uno de los magnicidios más investigados del siglo XX. 22 de noviembre de 1963, un hombre dispara contra el presidente de Estados Unidos en Dallas, y al día siguiente, mientras medio mundo se detiene a llorar por John F. Kennedy, el teléfono de Winston Scott suena en la Ciudad de México. Del otro lado está el presidente de México, Adolfo López Mateos, usando su propio nombre en clave. ¿Lo recuerdas? Litensor. Scott asume que es una llamada de condolencia. No lo es. López Mateos le informa que la red mexicana de intervención telefónica, esa misma que él mismo había construido, esa misma que él había propuesto construir 5 años antes, acaba de encontrar algo. La transcripción de una llamada hecha el 28 de septiembre desde la embajada soviética. La CIA llevaba 2 meses sentada sobre esa misma llamada sin decírselo a nadie en México, y ahora resulta que los mexicanos la habían encontrado solos. La red que Washington creía controlar, un día después de un magnicidio, ya operaba con su propia velocidad. Porque esa llamada del 28 de septiembre no era cualquier cosa. Semanas antes del asesinato de Kennedy, un hombre había entrado y salido de las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en esa misma ciudad, insistiendo en conseguir una visa de tránsito hacia La Habana vía Moscú. Su nombre, Lee Harvey Oswald. Y la persona que había tramitado su solicitud en el consulado cubano era una secretaria mexicana llamada Silvia Durán. En los días y semanas que siguen al magnicidio, agentes de la Dirección Federal de Seguridad interrogan a Durán, y entre ellos aparece, otra vez, el nombre que te pedí que memorizaras, Fernando Gutiérrez Barrios. Su nombre, Litempo 4. Pero lo verdaderamente perturbador no es que la interrogaran, es lo que revela un cable de la CIA fechado apenas 5 días después del asesinato, el 27 de noviembre de 1963. En ese cable, la propia agencia reconoce que antes de poder usar las declaraciones de Durán en la investigación oficial sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos, necesitaba pedir permiso. ¿A quién? A Litensor y a Litempo 2, es decir, al presidente de México en turno y a su sucesor designado. Para escribir la historia oficial de uno de los crímenes más investigados del siglo XX, Washington tuvo que pedirle autorización a 2 políticos mexicanos. Y ahí no termina. Los cables que siguen apareciendo durante los meses posteriores confirman que fue el propio Gutiérrez Barrios quien encabezó personalmente parte de esos interrogatorios. El mismo hombre que en 1958 era apenas subdirector de una policía secreta, el que 5 años más adelante va a estar al mando de esa misma corporación el día que el gobierno mexicano decida disparar contra su propio pueblo. Porque eso mismo es
es lo que viene. El mismo círculo de hombres, Díaz Ordaz, ya presidente, Echeverría, ya secretario de Gobernación, Gutiérrez Barrios, ya al frente de la policía política, se va a enfrentar a la crisis más grande de todo el sexenio. Y esta vez, Scott no va a tener la menor idea de lo que realmente está pasando. Verano de 1968. Una noche cualquiera, uno de los hijos de Scott sale a cenar con su madre y su padrastro, al que llama Scotty. Esto en el centro de la Ciudad de México. Al terminar caminando de regreso al auto, pasan frente a uno de esos cafés con música en vivo que estaban de moda. Miren, tienen música ahí abajo, dice Scotty. Vamos a escuchar. Se sientan, piden cervezas y alguien en el escenario empieza a cantar una canción sobre Fidel Castro que en ese momento sonaba en todos lados. Scott, de buen humor, levanta su cerveza y canta el coro junto con todos. Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él? Su esposa lo mira. Scotty, ¿sabes lo que están diciendo? Él responde que algo sobre Fidel. Ella se lo traduce completo, que a él, a los americanos, no lo pueden controlar. Si alguien no supiera quién eres y te viera cantando esto, le dice, pensaría que eres comunista. Scott se ríe y sigue cantando. Es un hombre que lleva 12 años en el país, que dirige una de las redes de inteligencia más sofisticadas del continente y que en ese momento no entiende ni la letra de una canción popular mexicana. Guarda esa imagen, porque en unas semanas, ese mismo hombre va a decidir qué le cuenta a Washington sobre lo que realmente está pasando en las calles de la Ciudad de México. Ese mismo verano, un adolescente, otro de los hijos de Scott, choca su auto sobre Reforma y termina en la delegación de Chapultepec. Los policías le sugieren llamar a alguien para conseguir dinero. ¿Para qué? Para que una mordida lo saque de ahí. Llama a su padre. Minutos después, Scott llega en su coche negro con placas diplomáticas de los Juegos Olímpicos. Baja del auto, reparte billetes de 100 pesos a cada policía que encuentra y 400 al jefe. Y antes de irse, pregunta, ¿todos contentos? Todos estaban contentos. Así describió después el propio hijo a ese americano que podía con todo. Ese es el hombre que en junio de 1968 se sienta con el embajador de Estados Unidos, Fulton Tony Freeman, preocupado porque Francia acababa de vivir un mayo en el que las protestas estudiantiles y obreras paralizaron al país y pusieron al gobierno de Charles de Gaulle al borde del colapso. La pregunta sobre la mesa era obligada. ¿Podría pasar lo mismo en México? Y gracias a sus contactos en Los Pinos, la opinión de Scott pesa. Ambos concluyen que no, que Díaz Ordaz tiene, palabras del embajador en su cable a Washington, diversos medios para medir e influir en la opinión estudiantil y que ha demostrado estar dispuesto a actuar con firmeza cuando lo considera necesario. Se equivocaban, o mejor dicho, los estaban informando mal. A finales de agosto pone a Luis Echeverría, su secretario de Gobernación, al frente de un comité de estrategia para diseñar la respuesta del gobierno frente a las protestas. Pero en privado, el jefe de la policía política, Gutiérrez Barrios, le confía a la CIA algo que nunca sale en el boletín oficial, que el gobierno, en realidad, no tiene ningún plan. Scott sigue reportando lo que le dicen sus amigos en el poder. En agosto describe un mitin en el Zócalo como un caso de manual de cómo los comunistas desvían una protesta pacífica hacia un motín. Pero también reconoce, en el mismo tipo de reporte, que no existe evidencia real de que Moscú esté detrás de nada. A Scott no parece importarle resolver esa contradicción. Solo reporta lo que sus fuentes, Litempo, empiezan a sentir, que la presidencia está en un estado de considerable agitación y que la presión sobre Díaz Ordaz para restaurar la calma es cada vez más intensa. ¿Recuerdas la directriz de 1965 sobre infiltrar universidades? Aquí está funcionando. Una red paralela llamada Limotor lleva desde 1962 elaborando fichas personales de estudiantes sospechosos de simpatizar con el comunismo. En apenas un año, esa red produjo más de 100 fichas de ese tipo solo dentro de la UNAM. Y detrás de la fachada del comité y la estrategia, Scott detecta algo todavía más cínico. Sospecha que Díaz Ordaz está considerando sacrificar al regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, un general con fama de duro que, para exasperación del presidente, venía defendiendo una postura conciliadora hacia los estudiantes. Corona del Rosal sonaba, en ese momento, como posible sucesor de Díaz Ordaz. Scott, que conocía bien cómo operaba su amigo, escribió en un reporte que la incapacidad de un político para mantener la paz en su área de responsabilidad más de una vez le había dado al presidente la excusa perfecta para terminar una carrera. Era posible, escribió, que Díaz Ordaz ya hubiera decidido quemarlo. La siguiente manifestación es la más grande de todas y también la más pacífica. Avenida Reforma se llena de una multitud que camina hacia el Zócalo aplaudiendo, riendo y algunos llorando. Las campanas de la catedral repican. Hasta los presos de la cárcel de Lecumberri alcanzan a escuchar el bullicio desde dentro. Por un momento, miles de mexicanos se sienten liberados del miedo a su propio gobierno. No queremos los Juegos Olímpicos, gritan. Queremos revolución. El presidente se entera además de que los estudiantes izaron una bandera roja y blanca en la huelga del Zócalo. Se ofende y ordena a la policía y al ejército
ejército usar la fuerza si es necesario para acabar con cualquier reunión que considere ilegal. A finales de septiembre, Scott reporta a Washington que el gobierno ya no busca una salida negociada. Busca, textual, terminar con toda acción estudiantil organizada antes de los Juegos Olímpicos. Faltan 2 semanas para la inauguración. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin más, uno más, para anunciar su siguiente movimiento. Y deciden hacerlo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. 5. Quizás 10,000 personas se reúnen esa tarde en la plaza. Tanques la rodean. Soldados, sentados encima, limpian sus bayonetas. No hay tensión especial en el ambiente todavía. Es una tarde más de movimiento que lleva meses en las calles. Lo que nadie ahí sabe es que minutos antes, los mandos militares recibieron la orden de impedir que el mitin siga su curso, aislar a los líderes, detenerlos, entregarlos a la Dirección Federal de Seguridad. Tampoco saben que un grupo de hombres de civil con un guante blanco en la mano izquierda, el hoy tristemente célebre Batallón Olimpia, ya está apostado en las puertas del edificio Chihuahua, el que da directamente a la plaza. Esperan una señal, una luz de bengala. Y hay algo más que nadie sabrá durante los siguientes 30 años. En el piso superior de ese mismo edificio Chihuahua, Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, coloca a 10 hombres armados con instrucciones de disparar hacia la multitud. Actúa, según una investigación publicada por la revista Proceso, por órdenes directas de Díaz Ordaz. Ese mismo Gutiérrez Oropesa era, de acuerdo con el libro de un historiador, el enlace personal entre Díaz Ordaz y Echeverría. Y también, aunque no tiene nada que ver con las instrucciones de la CIA, era amigo de Winston Scott. Había cenado en su casa. Un orador anuncia que la marcha planeada hacia el Politécnico no va a poder realizarse por el riesgo de violencia del ejército. En ese momento, bengalas aparecen en el cielo. Todos voltean a verlas. Y ahí empiezan los disparos. La gente corre hacia un lado de la plaza y se topa con una línea de soldados. Corre hacia el otro lado y pasa lo mismo. Quedan atrapados en lo que muchos historiadores describieron después como un círculo cerrado del infierno. Scott manda su primer reporte esa misma medianoche. Una fuente clasificada cuenta 8 estudiantes muertos y 6 soldados fallecidos. Pero un puesto de Cruz Roja instalado cerca reporta esa misma noche 127 estudiantes heridos y más de 30 soldados heridos. Ninguno de los reportes oficiales de Scott resultó cierto, ni uno solo. Díaz Ordaz le dice a un visitante estadounidense que pudo haber sido el propio Scott, que todo fue cuidadosamente planeado, que entró mucha gente de fuera del país, que las armas eran nuevas, que los números limados, que detrás estaban comunistas cubanos y chinos y que los soviéticos se sumaron para no quedar, en sus palabras, como cobardes. En Washington, el asesor de seguridad nacional Lyndon Johnson le manda a Scott una lista de preguntas para aclarar la contradicción. ¿Puede confirmar los rifles de los chinos con los números limados? Scott no tiene cómo verificarlo. ¿Hubo participación extranjera? Él solo puede confirmar 3 estudiantes extranjeros arrestados y deportados semanas antes. Ninguno el día de los hechos. ¿Puede confirmar la existencia de una brigada Olimpia de estudiantes trotskistas armados que, según el FBI, provocó los disparos? Él solo tiene rumores. El consejero de la embajada estadounidense, Wallace Stewart, resumiría después lo ocurrido con una frase que decía todo sin decir nada: que la estación de la CIA había mandado 15 versiones distintas y a veces abiertamente contradictorias de lo que había pasado esa noche, todas provenientes de fuentes generalmente confiables u observadores entrenados sobre el terreno. El hombre que llevaba 12 años presumiendo tener línea directa con el poder en México, la noche que más importaba, no tenía idea qué había pasado. Sus mejores fuentes, los mismos hombres a los que había invitado a su boda, a los que les mandaba municiones de regalo, le habían entregado ficción. El historiador Sergio Aguayo describió Tlatelolco como el hecho que partió en 2 la historia reciente de México. Y una semana después de la masacre, Winston Scott se sentó a escribir una carta, no a investigar, no a exigir respuestas, una carta de agradecimiento dirigida a Luis Echeverría. Esto por un regalo que le había mandado, un reloj electrónico enmarcado que mostraba la hora exacta en cada uso horario del mundo. El maravilloso reloj que me enviaste es una maravilla para todo lo que ve. Una semana después de que el ejército disparara contra su propio pueblo, el hombre de la CIA en México le agradecía un reloj al hombre que, 3 décadas después, se sabría que habría sido el enlace de la orden de disparar. 8 meses después de Tlatelolco, en junio de 1969, obligan a Scott a retirarse de la jefatura de estación.
Washington y el castigo por la mayor falla de inteligencia de su carrera, la noche en la que el gobierno que él mismo ayudó a sostener le mintió en la cara. No hay castigo. William Rowe, entonces jefe de la División de América Latina de la CIA, lo explicó años después en una entrevista. La razón de su salida no tuvo nada que ver con lo ocurrido en octubre. Fue, dijo, simplemente antigüedad. 13 años es mucho tiempo para servir en la CIA. Ese mismo mes, Scott viaja a Washington a recibir una de las condecoraciones más altas que otorga la agencia, la Medalla de Inteligencia Distinguida. La cita oficial que acompaña la medalla menciona a Litempo como uno de sus mayores logros. Una alianza, dice, textualmente, que construye la piedra angular de los logros de gran importancia que hicimos. No lo corrieron, lo condecoraron. Y mientras a Scott lo mandaban a una casa con una medalla, el hombre cuyo nombre te pedí memorizar al principio de este video sigue subiendo. Fernando Gutiérrez Barrios pasa, sin ninguna interrupción, de dirigir uno de los principales aparatos de inteligencia y seguridad del país que participaron en la represión de Tlatelolco a convertirse en 1970 y 1982 en subsecretario de Gobernación. 12 años seguidos, cubre completo el sexenio de Luis Echeverría y cubre completo también el sexenio que viene después. Hablemos de esos dos sexenios, porque ahí está el patrón que este video te prometió enseñarte desde el principio. Luis Echeverría llega a la presidencia en 1970 y construye hacia afuera la imagen de un líder latinoamericano. Apoyo retórico a causas de izquierda en América Latina y el mundo. Distancia pública frente a Washington. Un discurso de soberanía que todavía hoy algunos recuerdan como su legado. Puertas adentro. Mientras tanto, mantiene el mismo aparato de represión y control sobre la izquierda mexicana que ayudó a construir cuando todavía era, para la CIA, simplemente Litempo 8. Aquel joven funcionario que en los años 60 tramitaba visas para cubanos que huían de Castro, ahora predica solidaridad con el tercer mundo en foros internacionales. Y en 1974 consigue algo que ningún otro presidente mexicano ha logrado antes ni después. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, con 120 votos a favor, un documento que México mismo redactó y que en el resto del mundo se conoce todavía hoy como la Carta Echeverría, la Carta de Derechos Humanos y Deberes Económicos de los Estados. Su bandera es la soberanía económica de los países pobres frente al saqueo de las potencias ricas. Ese mismo año, mientras la ONU aplaude ese discurso, sigue despachando en Gobernación como subsecretario, el mismo hombre que trabaja para la CIA desde los años 50. Luego llega López Portillo, el cuarto nombre de este video, el último en salir a la luz, apenas en la más reciente ola de desclasificación de los archivos del caso Kennedy. Según un memorándum interno de un funcionario de inteligencia estadounidense, López Portillo fue, durante varios años, antes de convertirse en presidente, informante de una operación conjunta de intervención telefónica entre Estados Unidos y México. Grabó en secreto, dice el documento, llamadas en decenas de líneas telefónicas de la capital del país. Ya como presidente, un año antes de terminar su sexenio, López Portillo se paró frente al Congreso y pronunció la frase que lo definiría para siempre, que iba a defender el peso como a un perro. Meses después, con la economía mexicana en crisis y el peso devaluándose sin control, nacionalizó de un golpe toda la banca del país. Lo hizo, dijo entre lágrimas ante la nación, para que a México no lo volvieran a saquear. El mismo hombre que llevaba años, según los documentos, grabando en secreto las líneas telefónicas de la capital para un servicio de inteligencia extranjera, terminó su carrera política acusando a fuerzas de fuera de saquear a su país. Piensa en lo que todo esto significa. Para cuando llegamos al cuarto nombre de esta historia, ya no sorprende que otro presidente haya colaborado. Lo que sorprende es que para entonces ya no importaba de qué facción viniera, qué discurso usar en público, ni qué tan de izquierda o de derecha se colocara frente a las cámaras. La mayoría seguía funcionando exactamente igual, sexenio tras sexenio, con el mismo hombre en gobernación asegurando la continuidad detrás del cambio de nombres en Los Pinos. Pero mientras tanto, en México, el otro protagonista de esta historia ya no está. Winston Scott murió el 26 de abril de 1971 de un infarto en su casa en Lomas de Chapultepec. Tenía 62 años. Días después de la muerte de Scott, un alto funcionario de contrainteligencia de la CIA llamado James Angleton viaja a México, oficialmente para acompañar a la viuda reciente. En la práctica, según reconstruyó años después el mismo periodista que finalmente logró contar esta historia completa, Angleton no fue principalmente a dar el pésame, fue a asegurar los secretos de la agencia. Scott, en sus últimos años, había estado escribiendo sus memorias. Le puso un título que decía todo sobre cómo veía su propia carrera. Nunca llegó a publicarse. Angleton se llevó las únicas copias del manuscrito. Ese material, hasta donde se sabe, nunca ha vuelto a aparecer por completo. El hijo de Scott, Michael, pasaría años después tratando de reconstruir quién habría sido realmente su padre. ¿Y cómo es que entonces, hoy, sabemos todo lo que acabas de escuchar? No porque la CIA decidiera contarlo. Lo sabemos porque una ley del Congreso de Estados
Estados Unidos, aprobada en 1992, después de la polémica que generó la película de Oliver Stone sobre el asesinato de Kennedy, obligó a que esos archivos salieran a la luz en un plazo de 25 años. Lo sabemos porque un periodista, Jefferson Morley, pasó años peleando por esos documentos en tribunales. Lo sabemos porque en 2006 logró reconstruir con base en cables reales quién era Gutiérrez Barrios. Porque en 2017 una nueva orden presidencial liberó buena parte de lo que faltaba. Y porque apenas en la desclasificación más reciente, la de 2025, apareció finalmente el nombre de López Portillo. Y ni siquiera esa ley se cumplió del todo. Una organización dedicada a rastrear estos archivos, la Fundación Mary Ferrell, descubrió que el catálogo público de los archivos nacionales de Estados Unidos omite, hasta hoy, cerca del 96% de los documentos de la CIA que en teoría debería liberar. Cuando esa fundación fue físicamente a revisar una muestra de expedientes que el gobierno decía haber liberado, la mitad sencillamente no estaba donde debería estar. Y el mismo juez que presidió aquella revisión en los años 90 reconoció ya en 2025 ante el Congreso de Estados Unidos que la CIA había engañado deliberadamente a su propia junta sobre otros expresidentes de ese mismo archivo. No hace falta demostrar que mintieron también sobre México. Basta con saber que es exactamente el tipo de cosas que ya han hecho. Más de 60 años tuvieron que pasar entre la primera caja de municiones de este video y el último documento. Y mientras todo eso salía a cuentagotas, Fernando Gutiérrez Barrios, recuerda, Litempo 4, el nombre que te pedí memorizar desde el principio, construía en total impunidad la carrera más larga y más alta de todo este relato. Después de gobernación con Echeverría y López Portillo, dirigió Caminos y Puentes Federales. Después fue gobernador de Veracruz. Después, Carlos Salinas de Gortari lo puso al frente de la Secretaría de Gobernación, la segunda oficina más poderosa del país. Renunció en 1993 por diferencias con los tecnócratas del salinismo. Lo secuestraron en 1997 y lo liberaron 8 días después, en un caso que nunca quedó esclarecido oficialmente y sobre el cual la prensa reportó un posible pago de rescate. A finales de los años 90, Ernesto Zedillo volvió a recurrir a él para preparar el proceso interno de 1999 con el que el PRI eligió a su candidato presidencial para el año 2000. En septiembre de ese año, lo hicieron senador. 2 meses después de tomar protesta, murió después de una operación de urgencia provocada por un grave padecimiento coronario. Nunca lo condenaron por Tlatelolco. Nunca respondió por nada. El hombre que este video te dijo nunca iba a saber caer, en efecto, nunca cayó. Hace apenas unas semanas, en julio de 2026, dijo en una entrevista algo que se volvió muy polémico, que muy poca gente sabe que este país fue gobernado por 4 expresidentes que fueron espías de la CIA, que parece película, pero que todo está debidamente documentado. Mucha gente escuchó esa frase por primera vez en su vida sobre información que llevaba, según la pieza de la que hablamos, entre varios años y más de 6 décadas clasificada. Así que vamos a resolver esto de una vez. No fueron 4 traidores sueltos, fue una maquinaria completa, con nombre, con condecoraciones para quien la operaba desde Washington y con ascensos ininterrumpidos para quien la operaba desde México. Gutiérrez Barrios, el nombre que memorizaste al principio, sirvió en una trayectoria de casi 50 años a 9 presidentes distintos y a discursos que iban del nacionalismo revolucionario al tercermundismo y de regreso. La única constante, sexenio tras sexenio, fue el aparato que decidía qué información llegaba a Washington y qué información llegaba a Los Pinos era, casi siempre, la misma gente. Y aquí viene la parte incómoda, la que no tiene que ver con el PRI, aunque todos sus presidentes fueron de ahí, sino la que tiene que ver con nosotros. Si tardaron más de 6 décadas en desclasificar todos estos archivos en los cuales nos enteramos hasta ahora, la próxima vez que un político mexicano jure con la mano en el pecho que va a defender la soberanía frente a Estados Unidos, la pregunta que vale la pena hacerte no es si lo dice en serio, es qué está haciendo al mismo tiempo del otro lado del micrófono. Porque si nos tardamos más de 60 años en enterarnos de esto, ¿qué no nos enteraremos en los próximos 60 años? Mi nombre es Alejandro Helguera y nos vemos pronto.